Hola, saludos cordiales, Namufo, desde Paraguay, de vuelta con nuestro espacio, Banco de Semillas del Chaco Paraguayo. Hoy acompañada otra vez por Rosa, por Sonia, desde Buenavista. En esta ocasión para explicarles un poco en qué consiste el Banco de Semillas, cómo funciona, qué semillas disponemos actualmente. Rosa nos cuenta cómo funciona el Banco de Semillas. Hola Marta, a la audiencia de la televisión Senda. Bueno, básicamente el Banco de Semillas funciona con recolectar semillas de familias de comunidades indígenas, se cultivan en este espacio y se vuelven a devolver a otras comunidades que requieren de las semillas. Los aportes que se realizan son de diferentes lugares, comunidades indígenas de la zona del Chaco Central, Bajo Chaco y comunidades del Alto Paraguay. También el funcionamiento, las personas que quieren adquirir semillas pueden llegar hasta este lugar o también pueden usar intermediarios para que puedan acercar o facilitar la entrega de las semillas. También entre grupos de trabajo, conocidos, amigos, se establecen nexos o alianzas para que puedan ser medios que puedan hacer llegar a las familias la semilla. Como, bueno, en el Chaco paraguayo tiene una particularidad que las distancias son lejanas y los medios de transporte son escasos. Entonces sí, es necesario contar con intermediarios aliados para que puedan acceder a las semillas. Y está abierta no solamente a comunidades indígenas, sino que a aquellas familias que quieran cultivar de forma saludable su chacra. Con mucha satisfacción podemos decir que el Banco de Semillas, desde que inició en el año 2014, ha ido teniendo como que contribuciones importantes, sobre todo en el intercambio. Familias, así como mencionaba Rosa, nos han enviado semillas desde distintos lugares, las cuales hemos cultivado aquí en nuestra parcela demostrativa en Buenavista, y varias de estas semillas distribuidos en distintos lugares a las familias interesadas. Hoy día disponemos de 5 especies con su gran diversidad de variedades. Tenemos semillas de maíz, de poroto, calabaza, zapallos, batatas. Y de todas estas semillas que disponemos con sus gran variedades, más de 30 variedades en total, Rosa, ¿cuál es la más requerida? ¿Cuál es la más solicitada, la más requerida de las semillas que tenemos en nuestro banco de semillas? Bueno, cada semilla tiene un historial en particular diferente y en la más requerida es el cultivo del maíz, porque las condiciones de cultivo son mucho más exigentes. Los desplazamientos de comunidades de lugares ancestrales a otros lugares desconocidos han generado de que se han perdido el hábito de cultivarse. También la variación climática también ha contribuido bastante. Estos cambios bruscos de temperatura, tanto de excesa lluvia o un excesivo calor. Entonces esto ha afectado básicamente al maíz por ser el cultivo más exigente en cuanto a condiciones climáticas. Bueno, y tenemos las variedades propias acá de la zona, que son el maíz negro, el maíz multicolor, el maíz lechoso. Son variedades precoces y que son las más utilizadas en las comunidades indígenas. Después tenemos también la variedad precoz, es el maíz rojo, que son los principales maíces en las comunidades. Después el maíz blanco, el maíz pororó, que también ahora se consume, este maíz matizado, este maíz amarillo,
maíz rojo. Estos básicamente tienen las mismas funciones, producen mucha harina, son harinosos. Y estos maíces rojo y blanco son también de consumo, pero que básicamente se consume en estado lechoso y después se usa para la alimentación animal. Bueno, el maíz es un alimento que se considera uno de los principales de la canasta básica de la alimentación indígena, que se usa tanto para el consumo y también para celebraciones, para elaboración de bebidas tradicionales. Por eso desde el Banco de Semillas también ponemos énfasis en estos acontecimientos que las familias nos van enseñando, y también aprendemos sobre el cultivo de maíz, no solo la conservación de las semillas, aprendemos también en todo el proceso de cultivo. Así de importante consideramos nosotros en el Banco de Semillas. Por eso el maíz es una de las semillas con mayor variedades que disponemos. De nuevo agradecemos a las personas que hacen posible que este emprendimiento siga adelante. Con mucha alegría seguiremos compartiendo con ustedes estos conocimientos de esta experiencia que estamos teniendo en el Paraguay y en el Chaco. Un saludo nuevamente para los televidentes del canal Senda. Muchísimas gracias. Estamos